Jaime Dunn, analista económico, a quien le agradecemos estos minutos con F10 Noticias. Bienvenido, Jaime. A ver, esta posibilidad que brinda la ASFI y también el Ministerio de Economía para que los prestatarios puedan reprogramar sus créditos, ¿les da un respiro, es decir, ese respiro de poder cumplir con sus cuotas bancarias? Bienvenido nuevamente. Buenas tardes, Casimira. Claro que sí. Cualquier mecanismo que diga que puedes reprogramar tus créditos, eso significa que podemos cambiar los plazos y podemos acomodar los pagos de capital e interés de acuerdo a la situación en la que estás. Definitivamente va a tener un impacto positivo en quienes requieran esas reprogramaciones. Recordemos que ya, sin embargo, en reprogramaciones desde el COVID, hemos tenido en su momento 20.000 millones de bolivianos reprogramados en créditos. Hoy en día hay más o menos 5.000 millones que todavía permanecen reprogramados, es decir, de gente que todavía no ha podido reincorporarse, digamos, bajo la cartera. Sus créditos no se han reincorporado sobre lo que sería la cartera con pagos normales. Entonces, ¿ayuda al deudor? Por supuesto que sí. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, Casimira, porque por ayudar a los deudores podemos estar incurriendo en una situación muy compleja donde debilitamos el sistema de intermediación financiera. Precisamente a eso quería ir, porque estas reprogramaciones van en aumento, lo acabas de decir, Jaime. Como economista, si nos explicas, por favor, ¿qué implica esto para el sistema financiero? ¿Qué cuidados se deben tener? Bueno, para el sistema financiero, primero partamos de algo que es bien básico. La mora, que son los créditos que no están cumpliendo con los plazos pactados, evidentemente se mide primero en diferentes periodos de tiempo, de 90 días para adelante. Eso estaría cambiando y básicamente alguien que está en mora ya no estaría en mora. Entonces, eso hace de que tengas un índice de morosidad que hoy en día ha estado subiendo en los últimos trimestres. Es todavía bajo un estándar, está bajo un estándar internacional aceptable, pero está cerca al 3.5% y se ha duplicado en los últimos trimestres. Entonces, está subiendo la mora. Eso es señal de que están empezando a haber situaciones complejas con el sistema de intermediación financiera. Y cuando se reprograma, básicamente se le dice a los bancos que no se compute como mora ese crédito en mora, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es producto de bloqueos, es producto de incendios, es producto de especulación con el dólar, es producto de que es un importador que no ha conseguido dólares. Entonces empezamos a armar una especie, entre comillas, de excusas para que ese índice de mora sea más bajo de lo que realmente es. Y digo excusas entre comillas desde el punto de vista netamente financiero. Evidentemente esta gente tiene problemas y necesita colaboración, ¿no?, para salir de este embrollo en el cual se encuentran por circunstancias que obviamente no son atribuibles a ellos. Pero eso no quita de que se lleve la mora exactamente como tiene que ser. La mora de 3.5 claramente no es el 3.5 porque estamos ajustando o de alguna manera, ¿no es cierto?, diciendo que lo que está en mora no se computa como mora. Imagínate si hubiéramos estado en la época de COVID y se hubiera instruido a todas las salas de emergencia que los que vienen por COVID porque se han contagiado, porque no es culpa de ellos, no se los va a computar como COVID, ¿no? Entonces tenemos menos enfermos que lo que deberíamos tener y eso al final, lo que hace es debilitar el sistema de intermediación financiera, el seguimiento y la percepción de riesgo que hay. Entonces, lo que vas a tener con esto es que aumenta el riesgo de los créditos, tienes una afectación a la liquidez de las entidades financieras, porque ellos dependen de la recuperación de esos créditos para mantener su liquidez y poder dar nuevos créditos. Eso reduce obviamente también la rentabilidad de las entidades financieras y hay también un riesgo de desconfianza, ¿no? Porque si el problema de mora o reprogramación de crédito se vuelve generalizado, genera desconfianza en todos los que usamos el sistema de intermediación financiera
Y por supuesto eso también se acompaña con una presión a incrementar las tasas de interés. Es más, los bancos deberían empezar a incrementar las tasas de interés por los riesgos que hay. Claro, ahora Jaime, la banca nunca pierde. Es decir, si uno va a pedir una reprogramación de crédito, la banca no va a perder. Por supuesto que no. Finalmente, el prestatario es quien alarga su crédito y también, alarga su préstamo, perdón, y también el crédito le sube a la larga. O yo estoy equivocada. La banca nunca pierde. Bueno, en realidad la banca sí pierde. La banca sí tiene pérdidas, claro que sí. Es más, hoy en día puedes entidades financieras que están perdiendo mucho dinero, casi. Justamente, ¿por qué? Porque los deudores no están pudiendo pagar sus créditos. No tienes entidades financieras perdiendo dentro de lo que se llaman los bancos múltiples, pero si vas a bancos pymes, por ejemplo, ¿no? Porque muchas pymes están con muchas dificultades, ahí vas a ver pérdidas muy importantes y entidades financieras que se están debilitando. Ahora, también es muy importante tomar en cuenta que el negocio, obviamente, de intermediación financiera es un negocio de riesgo. Entonces, es muy importante que el riesgo se refleje claramente para que la entidad financiera y el mismo regulador puedan tomar las medidas que sean necesarias. Por ejemplo, cuando el riesgo se incrementa, es fundamental que se pueda incrementar la tasa de interés también para compensar ese riesgo. Porque recuerda que los bancos, al final de cuentas, lo que están haciendo es, están prestando no su plata, sino la plata que es de los depositantes. Entonces, cuando los riesgos se incrementan, evidentemente los banqueros, el banco, pueden tener ciertas dificultades y ven su rentabilidad y su riesgo incrementado, pero también tenemos el problema que el riesgo se incrementa para los depositantes. Entonces, yo lo que diría y lo que recomendaría en este caso es que evidentemente toda la gente que tiene cualquier tipo de problema, y no solamente ahora, ¿no es cierto? Cualquier tipo de problema en cualquier momento tiene que acercarse a la entidad financiera, y sabemos que las entidades financieras, a través de Finsrural, a través de Soban y todos los gremios que hay, han manifestado que en realidad esto lo hacen siempre están colaborando a los deudores. Pero lo que hay que tener cuidado es que no por colaborar a los deudores empecemos a afectar los indicadores de riesgo. Al final de cuentas, no se debería decir que alguien que se reprograma ya no puede computarse como un factor de riesgo adicional. Más bien debe computarse como un riesgo adicional para saber exactamente la calidad de la cartera y el riesgo que realmente existe. Porque eso de decir, mira, no puedes pagar y por un decreto ahora resulta que el banco no puede decir que eres riesgoso, lo que estás haciendo, primero que te estás mintiendo y dos, estás generando situaciones que al final de cuentas pueden crear perturbaciones serias en el sistema financiero. Claro. Jaime, una última consulta. Esta reprogramación implica también el cambio de calificación de deudor. Este es un punto a favor también del prestatario. Bueno, en realidad no hay cambio de calificación del deudor, que eso es lo que yo decía, porque el deudor que estaba calificado de A, por decirte, es decir, es un buen deudor, por el hecho de que ya no puede pagar, lo normal es que baje su calificación a una calificación B, C o lo que corresponda. Y lo que está diciendo el decreto es que este señor, aunque no te pueda pagar, no le vas a cambiar su calificación, porque son temas no atribuibles a él. Bien. Pero al final de cuentas, no se trata de atribuible a quién es, el tema es si se puede pagar o no, y eso debe reflejarse claramente en las estadísticas y los números que se emiten desde el sistema financiero.